Hola, hoy vamos a hablar de la función de los carboncillos cuando dibujamos con lápices de carbón o con cretas. La función del carboncillo es fundamentalmente empezar un dibujo. Cuando hacemos un dibujo, el que sea, si lo hacemos con carboncillo e incluso sombreamos, difuminamos, el carboncillo nos da una posibilidad que no nos da el lápiz carbón, que es la siguiente. Con un trapo el dibujo casi desaparece y con goma es bastante fácil de borrar. Por tanto, es fácil de corregir. ¿Qué ocurre con el lápiz carbón? Que cuando hacemos el dibujo, mucha gente quiere empezar a hacer un dibujo de este tipo con lápiz carbón o con las cretas. Si tienes mucha mano y mucha seguridad, pues puede irte muy bien. Pero si no, es mejor empezar con el carboncillo y ahora veremos por qué. Con el carbón hacemos lo mismo, podemos difuminar, ¿vale? Pero a la hora de borrarlo es mucho más difícil, con lo que siempre se queda más manchurrón y entonces vamos a suponer que a esta chica le hemos hecho la nariz mucho más grande de lo que deberíamos. Nos hemos equivocado y lo hemos hecho mal. Pues no lo podríamos corregir con facilidad si lo hacemos directamente con el lápiz carbón o con las cretas. Sin embargo, si lo hacemos con el carboncillo, hacemos una nariz y la hemos hecho, por ejemplo, demasiado con la punta hacia abajo, pues corregimos fácilmente con la goma, hacemos la nariz con una forma más correcta. E incluso, como veréis, con el mismo dedo casi puedo quitar el carboncillo. No conviene con los dedos porque los dedos se engrasan. En ese caso hay que usar un trapito. ¿Vale? Corregimos la nariz. Y una vez está corregida y sabemos dónde van las sombras y tal, es cuando ya cogemos el lápiz carbón y trabajamos con el lápiz carbón. Porque ahora ya sabemos que esto ya no lo vamos a corregir, se va a quedar así, tal cual. ¿Vale? Una vez está el dibujo hecho, ya podemos trabajar el carbón y difuminar por aquí, difuminar por allá, con toda seguridad. Ya no hay peligro de corregir. Entonces, en resumen, el carboncillo es ideal para hacer el dibujo base que luego reharemos con el carbón o con las cretas. De manera que tendremos el dibujo perfectamente hecho antes de empezar a trabajar con carbón o cretas, ya que si nos equivocamos con el carboncillo lo podremos ir corrigiendo. Como aquí vemos, podemos quitar este poco de carboncillo, pero quitar la creta es mucho más complicada. Lo único que hacemos es empastrar el papel.
No empastraremos el papel si el dibujo lo hemos hecho previamente con carboncillo y corregimos hasta que esté perfecto. Luego lo repasaremos con creta o carbón y ya no empastraremos, porque ya no cabe error. Otra cosa sobre el carboncillo, aquí tenemos carboncillo, ¿vale? Es muy fácil de corregir, borrar. Si me ha salido un poco demasiado grande el iris, puedo quitar, puedo seguir añadiendo, quitar por aquí y por allá, hasta que, y corrigiendo, hasta que esté a mi gusto. Sin embargo, cuando es carbón, pues nos ocurre esto. De ahí el tema de hoy, que es qué hacer con el carboncillo, para qué sirve, aparte de que podemos hacer dibujos completamente terminados con carboncillo, es lo más útil para hacer los dibujos previos que luego repasaremos con el carbón. Una cosa importante, aquí lo he dejado para que se vea, cuando dibujamos con carbón o con grafito, ocurre lo mismo que con la acuarela. El blanco hay que intentar reservarlo y que sea el blanco del papel. Si yo dibujo este ojo y me espero a hacer el brillo después con la goma, me va a resultar imposible. Y si intento hacerlo con creta blanca, en este caso, al ser una creta blanca queda bastante bien, pero es más complicado controlar el dibujo. Tenemos que estar ayudándonos con la goma, etcétera. Pero siempre se va a notar que es un retoque. Mientras que cuando es el propio papel, va a quedar más luminoso y no se van a ver como retoques. Eso en caso de trabajar en blanco y negro. Lo de los retoques se notan y queda un poco feo. Pero si estamos trabajando con cretas sanguinas, sepias, negras, blancas, como en este caso ya el blanco ya no queda como un pegote. El blanco puede resultar interesante. O sea, se integra porque es una creta más. Cuando trabajamos con cretas, usar el blanco queda muy bien. No es como cuando trabajamos en blanco y negro, que realmente no es que quede mal, pero queda pegote. En este caso, en las cretas, es muy útil el blanco, ya que borrar, como hemos dicho antes, es absolutamente imposible. Lo único que hacemos es empastrar. Vale. ¿Qué más podemos hablar sobre el carboncillo? Pues mira, os voy a enseñar unos carboncillos que no se venden en España, sí en Estados Unidos. Antiguamente se vendían aquí. Son carboncillos con diferentes grados. Soft, que es suave, medio, fuerte, duro. Con lo cual son carboncillos que nos servían para hacer dibujos con más graduaciones. Un carboncillo normal, como el que solemos comprar, es a base de apretar más o menos, pero nunca conseguiremos un oscuro mucho más oscuro, como con los carboncillos que os acabo de enseñar. Aquí vemos lo que estábamos hablando antes. El carboncillo es muy fácil de difuminar y bastante fácil de borrar en comparación a los lápices de carbón. Vamos a repetir lo mismo otra vez con el carbón. Vamos a difuminarlo también.
este caso yo creo que se podrá borrar algo bastante bien. Vamos a probar. Pero si intentamos borrarlo todo, siempre se nos va a quedar el carbón. Mientras que si intentamos borrar todo el carboncillo, aunque no se borre del todo, se va a borrar muchísimo más, apenas va a quedar huella, con lo que si hacemos alguna corrección no se va a notar. Con el carbón se va a notar. Hablando de carbón, por fin averigüé, bueno, por mi cuenta, porque es una deducción, porque el carbón, el lápiz carbón, se llama, mejor dicho, no se llama, sino lo llaman, que no es lo mismo, lápiz compuesto. Pues lo llaman lápiz compuesto porque es carbón, y el carboncillo es carbón. Este lápiz, como todos los lápices, los grafitos y todos, están compuestos de diversas materias, pero el carboncillo no está compuesto más que con una sola. Por tanto, no es un lápiz compuesto, no es un material compuesto. Como son los más parecidos, para que la gente pueda distinguir el carboncillo del carboncillo en lápiz, charcoal, que significa carboncillo o carbón, para que se puedan distinguir, al del lápiz se le llama compuesto y al carboncillo en barra no se le llama compuesto, aunque compuesto son casi todos los materiales, como las mismas cretas, los lápices de grafito, los de colores, todos. Pero en concreto se le llama al de carbón para que no se confunda con el carboncillo. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Pues vamos a ver cosas bastante interesantes con el carboncillo, que es cómo difuminar. Si difuminamos directamente, vamos a hacer cosas chulas, pero no controlamos. Si tenemos una de estas lijas y ponemos el carboncillo y luego cogemos con el difumino, hacemos una prueba antes, podemos hacer difuminados más suaves y más sutiles, porque cuando empezamos un dibujo siempre iremos de menos a más, de más claro a más oscuro. Por tanto, es mejor hacerlo de esta manera que directamente, porque siempre llegaremos a tonos más claros y más suaves. Aparte del difumino, un instrumento que a veces usa gente para difuminar y sombrear, es un pincel suave. También nos deja un difuminado muy suave. Y luego podemos ir reforzando poco a poco e incluso al final ya empezar a trabajar con el carboncillo y seguir difuminando. Pero con la lija siempre haremos difuminados más suaves. Y más o menos esto es todo. Bueno, es recomendable también hacer punta a estos lápices porque se rompen con mucha facilidad. Hacérsela con un instrumento como este, que está expresamente hecho para los carboncillos. En caso de no tenerlo, porque a veces puede resultar un poco caro, en realidad no lo es porque es para toda la vida, pero bueno, en caso de no tenerlo se puede usar un cúter, pero no se pueden hacer punta a este tipo de lápices con sacapuntas, por lo menos con los sacapuntas normales. Y bueno, esto es todo en resumen. Vamos a resumir un poco. Cuando vamos a hacer un dibujo con cretas o con carbón, es muy importante empezar a hacer el dibujo con carboncillo, porque siempre lo podremos corregir. Vamos dibujando y corrigiendo si nos hace falta hasta que tengamos el dibujo perfectamente hecho. Una vez esté todo en su sitio, ya podemos empezar a trabajar con los lápices de carbón, que hay normalmente claro, medio y oscuro.
Habría que empezar por el más claro, ir subiendo los tonos hasta llegar al tono más oscuro. Y también, pues, si trabajas difuminando, pues lo mismo, de más claro a más oscuro. Puedes difuminar con pincel, con difumino. Nunca hacerlo con las manos. Bueno, nunca se puede hacer, pero las manos, como he dicho, engrasan y estropean el material. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya sido útil y hasta la próxima. Bueno, ya había terminado, pero os voy a contar una cosa más que se me había olvidado y es bastante interesante. Y es que el carboncillo se puede con agua difuminar y trabajar muchos grises e intensidades a base de agua. Y también se puede hacer lo mismo con cretas y pasteles. Una vez se seque, se quedará igual que si hubiéramos pintado o dibujado con el carboncillo y hubiésemos difuminado. Es una manera más de trabajar el carboncillo. Pues nada, se me había olvidado esto y quería deciroslo. Ahora sí, hasta la próxima.